Bueno, nos habíamos quedado en los paragangliomas cardíacos, que son tumores raros que van a surgir en la base del corazón, cerca de los troncos de la arteria aórtica y pulmonar. Estos sobresalen de la aurícula y tienden a simular un mixoma auricular. Afectan a la aurícula izquierda y al surco interauricular y tienden a causar hipertensión y palpitaciones. Ay, espérenme, no cambia. Ya. Los pacientes pueden referir también diaforesis y fiebre. Diaforesis que al inicio es en su versión apócrina, comúnmente en palmas, axilas, frente y hombro. Y esta después se vuelve ecrina termorreguladora refleja, ya que el calor que se adquirió durante la vasoconstricción prolongada en el paroxismo se va a disipar. Y pues tenemos también fiebre, que esta puede ser desde leve, el 70% de los pacientes refiere muy leves variaciones de 0.5 grados centígrados hasta grave de 41 grados centígrados. Y esta se explica por la liberación de interleucina 6 y tiene muy buena respuesta a la terapia con AINES. Ahora, hablando de las manifestaciones gastrointestinales, tenemos desde dolor en el abdomen, pérdida de peso, trastornos de la motilidad intestinal y náusea y vómito. Comenzando con el dolor en el abdomen, se puede explicar por vasoconstricción esplácnica o angina intestinal, y el vasoespasmo prolongado a veces puede causar enterocolitis isquémica. La pérdida de peso se puede dar incluso en pacientes que tienen preservación del apetito, comúnmente es mayor al 10% del peso basal, se presenta en un 15% de la población en general, y en el 41% de los pacientes que refieren también hipertensión sostenida y prolongada. Los trastornos de la motilidad intestinal se deben a los efectos de las catecolaminas, que van a la relajación del músculo liso gastrointestinal, pero un aumento de la contracción de los esfínteres pilóricos e ileocecal. Y pues también les comentaba náuseas y vómito. Es frecuente que se presente estreñimiento, distensión abdominal y megacolon tóxico. Algunas de otras de las urgencias que se pueden presentar en estos pacientes con frecromocitoma puede ser rotura de un aneurisma aórtico, colecistitis aguda, pancreatitis aguda. Y bueno, pasando a las manifestaciones neurológicas, estos pacientes van a referir cefalea, parestesias, entumecimiento, mareo, riesgo aumentado de accidente cerebrovascular, así como de, ahí se me fue la palabra, ataque isquémico transitorio, hemiplegia, rotura de la arteria carótida interna hacia el seno cavernoso que causa parálisis del tercer par, confusión y psicosis. Y bueno, hablando acerca de las manifestaciones pulmonares, hay disnea comúnmente durante el paroxismo y cardiomiopatía por se presenta comúnmente en pacientes con cardiomiopatía por catecolaminas. El síndrome de dificultad de respiratoria aguda puede ser aguda, como su nombre lo indica, o se puede presentar en días. De igual manera, puede poner en riesgo la vida del paciente o puede ser autolimitada durante un ataque. Y esta es más frecuente en pacientes con metástasis hepáticas graves. Estos pacientes son más susceptibles a estas. Y de igual manera que la fiebre, esto se debe a la liberación de la interleucina 6. Y bueno, pasando ya a las manifestaciones renales, es como una insuficiencia renal. Se puede presentar nefroesclerosis hipertensiva en pacientes que refieren un historial prolongado de hipertensión grave. Se presenta síndrome nefrótico con proteinúria importante en pacientes que presentan secreción de interleucina 6. Hay nefroesclerosis maligna con hipertensión grave, que esta va a dañar las arteriolas renales y nos va a causar una insuficiencia renal rápida. Los tumores perirenales van a ejercer presión sobre la arteria renal, lo que nos va a dar un aumento en la producción de renina y un riñón de Goldblatt, y esto nos puede llevar a una hipertensión renovascular. De igual manera, la invasión a la vena renal y una extensión a la vena cava inferior, pues nos va a causar émbolos pulmonares, así como un riesgo aumentado de trombosis venosa profunda en extremidades inferiores. Durante los paroxismos hipertensivos graves, va a haber daño isquémico de músculo y rhabdomiólisis. Y cuando se presenta hipotensión grave, se puede presentar necrosis tubular aguda posterior. Ahora, hablando de la producción de hormona ectópica, pues una producción ectópica de ACTH, pues síndrome de Cushing,
Del péptido intestinal vasoactivo, pues diarrea acuosa, hipopotasemia, acloridria, de paratormona, hipercalcemia. Y de la renina, pues la verdad es que la mayoría de la concentración plasmática de la renina se va a derivar del aparato yuxtaglomerular y sus receptores beta 1 son estimulados tanto por la adrenalina como la noradrenalina. Ahora, ya hablamos de las manifestaciones en adultos, vamos a hablar de las de niños rápidamente. ¿Qué van a presentar los niños? Van a presentar hipertensión, diaforesis, cambios visuales, náuseas, vómitos, cefalea. Estos últimos tres al inicio son en paroxismos y posteriormente se vuelven de esfuerzo. Hay pérdida de peso, polidipsia, poliuria. Pueden presentar convulsiones. Hay pacientes que presentan piel moteada de color azul rojiza, tienen manos edematosas y cianóticas. Y bueno, en los niños hay más probabilidades de que tengan tumores múltiples y paragangliomas extradenales. Un 39% van a tener feocromocitomas suprarrenales bilaterales o un feocromocitoma suprarrenal más un paraganglioma o paragangliomas múltiples. Mientras que un porcentaje muy bajo del 14% van a ser los que van a tener un paraganglioma único. Ahora bien, hablando de las manifestaciones en mujeres, pues manifestaciones que ya comentamos como la cefalea, el cambio de peso, entumecimiento, mareo, temblor, ansiedad y cambios de energía van a ser más comunes en la mujer que en el hombre. Y ya hablando específicamente en las embarazadas, un feocromocitoma en una embarazada nos puede causar hipertensión sostenida o paroxística, que esta nos puede causar confusión con el diagnóstico de eclampsia. Los paroxismos hipertensivos tienden a ocurrir con mayor frecuencia a medida... Ay, discúlpenme, se abrió algo. Ya. Tienden a ocurrir con mayor frecuencia a medida que se va a aumentar el útero de tamaño. Las crisis hipertensivas también se van a presentar al momento del parto vaginal. Y bueno, los paroxismos hipertensivos se pueden presentar también, o sea, ya sea por el tumor, por los movimientos del bebé o por los cambios de posición de la madre. Y bueno, ya sabemos que esta es una enfermedad que comúnmente no se diagnostica y un tumor que no se ha identificado conlleva un pronóstico grave, a un 40% de mortalidad materna y un 56% de mortalidad fetal. Mientras que si este se logra diagnosticar antes del parto con los protocolos de vigilancia que estuvimos comentando hace unos momentos, pues la tasa de mortalidad materna puede disminuir hasta un 10%. Ahora, manifestaciones de una enfermedad maligna, bueno, cuando hablamos de metástasis, los feocromocitomas, a diferencia de los paragangliomas, no tienden a causar metástasis, son un 10% frente a un 30%, y al hablar de una enfermedad maligna, el término maligno depende pues, de si hay metástasis detectable al momento de presentación o si esta se presenta en años posteriores. La mayoría son funcionales, un 80%, y nos va a causar hipertensión, que ya comentamos que es el síntoma pivote, y puede haber síntomas recurrentes muchos meses o años después de alguna operación que se creyó curativa, pero pues eso lo vamos a ver más adelante ya en tratamiento. Y si no tienen dudas, ya pasaremos con mi compañera Milka para hablar de diagnóstico y tratamiento. Vamos a continuar con diagnóstico. Esto se va a basar a base de pruebas bioquímicas, los cuales nos van a ayudar a comprender el fenotipo bioquímico del tumor y también a partir de estudios de localización del tumor, ya sea por TAC, por RM, por metayodo. Ahorita vamos a revisar cada una. Y bueno, en sí, como estos tumores son mortales y el hecho de no diagnosticarlo puede tener un resultado pues muy perjudicial. Entonces, en sí ninguna prueba va a ser absolutamente sensible ni específica, pero obviamente se tiene que buscar que las pruebas de detección sean muy sensibles. Entonces, vamos a tener que estos tumores pueden secretar todas, pueden secretar ninguna o pueden secretar cualquier combinación de catecolaminas, dependiendo de su fenotipo. Como esta secreción de catecolaminas es episódica, pues si se estima la epinefrina y la norepinefrina plasmática o en orina, se puede perder el diagnóstico bioquímico. Entonces lo que se hace es que se miden sus metabolitos, metanefrina, normetanefrina, las cuales se van a liberar pues estas más
constantemente a la circulación. Entonces, las pruebas de detección más sensibles para estos tumores van a ser la cuantificación de metanefrinas en plasma y en orina de 24 horas fraccionadas. Van a tener una sensibilidad del 97%, mientras que otras pruebas como son la adrenalina urinaria, la plasmática, la dopamina, tienen una sensibilidad un poco más baja que estas. Y algunos tumores raros, por lo general malignos, tienen un defecto en la conversión de la dopamina a norepinefrina. Entonces la dopamina va a estar muy alta y las catecolaminas pueden estar normales junto con las metanefrinas. Y también hay que tomar en cuenta que, como ya nos mencionaron, las paraganglionas no secretan catecolaminas o metanefrinas, pero sí pueden secretar como granina A. Ahorita vamos a ver esta prueba específica. Y en sí establecer los rangos de referencia normales va a ser difícil para las catecolaminas y metanefrinas porque estas variaciones varían en sexo, edad y en enfermedades médicas. En el sexo, las mujeres tienen concentraciones plasmáticas de adrenalina y metanefrinas más bajas que los varones y, y su excreción urinaria también es más baja. En cuanto a la edad, los niños, en especial los del sexo masculino, decía que tenían concentraciones un poco más altas de adrenalina y de metanefrinas plasmáticas que los adultos. Pero la tasa de excreción de adrenalina y adrenalina en orina va a ser más baja que la de los adultos y va a ir aumentando en la niñez con el incremento del peso. Entonces, para los niños se utilizaban más las pruebas que incluyan catecolaminas, creatinina y metanefrinas en orina de 24 horas. Entonces, en cuanto a enfermedades médicas, aquí los pacientes que estén hospitalizados y los que padezcan de hipertensión esencial, pues obviamente van a tener concentraciones más altas de catecolaminas y metanefrinas en comparación con aquellos que son normotensos. También vamos a encontrar una expresión aumentada en los traumatismos, en, en, en apnea del sueño, en insuficiencia renal con diálisis. Vamos a ver que hay aumentos desorientadores de al menos una cuantificación de metanefrinas o catecolaminas en un 10 a 20% de los individuos que al analizarlos no tienen fueocromocitoma, pero estos incrementos son menos del 50% por arriba del normal máximo y a menudo pues se van a normalizar cuando se repite el análisis. Los pacientes con feocromocitomas, en cambio, los aumentos de estas metanefrinas deben de ser más de 3 veces lo normal. Esto tiene que aclararse. Tiene que ser más de 3 veces el rango que se toma. Y las normetanefrinas plasmáticas van a reflejar actividad de la enfermedad en pacientes con paragangliomas o metástasis secretores. Y esta normetanefrina, perdón, va a aumentar típicamente con la edad. Había estudios que decía que en 16% de los pacientes de edad avanzada con feocromocitoma tenían con una concentración por arriba del rango normal. Ahora, ya entrando a cada una, las metanefrinas plasmáticas libres fraccionadas van a ser útiles cuando se evalúa a un feocromocitoma pequeño en pacientes que tienen neoplasia endocrina múltiple o enfermedad de von Hippel-Lindau ya establecida. También se prefieren los niños que son más jóvenes, pues el hecho de que es más fácil la recolección. Los rangos de referencia varían en el sexo, en edad y en laboratorio. En caso de niños varones de 5 a 17 años, el límite normal superior para la metanefrina va a ser de menos de 0.52 nanomoles por litro y para la normetanefrina menos o igual a 0.53. Para las niñas de 5 a 17 años, menos de 0.37 y para la normetanefrina menos de 0.42. En caso de los adultos, esto va a variar de 0.30 a 0.47 en la meta y para la normeta de 0.6 a 1.1. Y esto es en cantidades convencionales, en unidades convencionales, perdón, con menos de 57 picogramos por mililitro para la meta y para la normeta menos de 148. Hay que aclarar que el 3% de los pacientes con metanefrinas en plasma normales por lo general van a tener tumores o muy pequeños o que no sean secretores
o que sean secretores de dopamina, y estos no tienden a ser hipertensos. Y dado a que la especificidad es más baja que su sensibilidad, o sea, la sensibilidad les dije que era de 97, aquí es de 87 la especificidad. Entonces, la mayoría de los pacientes con concentraciones por arriba del rango no va a tener el tumor. Entonces, como les decía, em, esto es muy importante cuando la concentración es menos de 3 veces más alta, o sea, tiene que ser más de 3 veces eh, alta que el rango que se da para que sea cromocitoma. Y aquí están los valores. En metanefrina más de 236, normetanefrina más de 400 picogramos sobre mililitro. Y se va a lograr más sensibilidad diagnóstica cuando las mediciones en sangre se hagan en posición supina, después de que el paciente se le diga que tiene que estar en ayuno y que tiene que estar en una habitación tranquila durante al menos 20 a 30 minutos, porque ahorita vamos a ver que hay factores que pueden cambiar estos valores. Ahora, en cuanto a las metanefrinas urinarias, tienen la misma sensibilidad que las plasmáticas. Sin embargo, una de las desventajas es que es más incómoda para el paciente. También de que pues puede haber error, ¿no? Cuando recolectan la orina o también en el laboratorio en la manipulación. O también puede ser muy inexacta en aquellos pacientes con insuficiencia renal. Y al igual que las plasmáticas son más sensibles que específicas, la mayoría de los pacientes que tienen concentraciones altas no va a albergar un feocromocitoma si su concentración es menos de 3 veces. Por el contrario, es muy posible que tenga un feocromocitoma si la excreción en orina es de más de 600 picogramos por día de la metanefrina o normetanefrina de más de 1500. Ahora, las catecolaminas fraccionadas en plasma nos van a ayudar a distinguir entre un verdadero positivo y un falso positivo. Si nos da un falso positivo, eh, nos da estas características. Aumento más alto de la noradrenalina plasmática por arriba del límite superior del rango de referencia en comparación con la normetanefrina plasmática. Y también un incremento porcentual más alto de la adrenalina plasmática en comparación con la metanefrina plasmática. Las catecolaminas y dopamina urinarias fraccionadas se van a recolectar una sola muestra de orina para las catecolaminas fraccionadas, para las metanefrinas, para la dopamina y para la creatinina. También se puede recolectar en una sola micción, ya sea de la primera micción de la mañana o después de que tengan un paroxismo. Los pacientes con feocromocitomas van a excretar más de 2.2 picogramos de metanefrina total por miligramo de creatinina. Y en sí de mencionar que la cuantificación de dopamina urinaria no es una prueba sensible para feocromocitomas, pero pues obviamente una excreción alta pues va a estar en feocromocitomas tanto benignos como malignos. Ahora, la cromogranina acérica. Algunos tumores, en su mayor parte, pues los paragangliomas, no secretan catecolaminas o metanefrinas. Entonces, esta va a ser útil para diagnosticar estos tumores no secretores. Las cifras están altas en la mayoría de los pacientes con feocromocitomas. Eh, También va a ser alta en feocromocitoma metastásico y también en pacientes con tumores silenciosos desde un punto de vista bioquímico. Este, en pacientes que tengan una función renal, la cromogranina tiene una sensibilidad de 83 a 90% y una especificidad de 96%. Aún así, cualquier grado de insuficiencia renal va a hacer que sea un poco inútil o bueno, menos útil la concentración sérica de cromogranina porque se excreta por los riñones. Pero en pacientes con función renal que sea normal, una concentración sérica alta de esta proteína cromogranina junto con catecolaminas o metanefrinas urinarias es casi diagnóstica de un feocromocitoma. Entonces, los factores que nos pueden causar resultados desorientadores son los siguientes. Aquí nos enlista acetaminofeno, broncodilatadores, anfetaminas. Esto es una serie de fármacos. En esta tablita también nos
los maneja quienes manejan más alto el incremento de normetanefrina o metanefrina. También, por ejemplo, el tabaco, se le debe decir que no debe fumar durante al menos 4 horas antes de la recolección. También, como les menciono, los fármacos, cocaína, perdón, anestésicos locales, inhibidores de la MAO, acetaminofeno. El ejercicio físico también aumenta más del 80% la metanefrina y la normetanefrina, el café, etcétera. Ahora sí, ya pasando a los estudios de localización. Estos solo se deben hacer cuando ya se haya establecido la evidencia clínica y una prueba bioquímica. Tienen un papel clave en la detección de pacientes que tengan predisposición genética. Para la detección de portadores junto con evaluaciones bioquímicas, se recomienda un TAC o una resonancia cada pocos años para detectar los tumores en etapas tempranas. Estos son los otros métodos que se pueden realizar: el metayodo benzilguanidina, la PET con 18F fluorodesoxiglucosa, que es principalmente para detectar los metástasis junto con el metayodo. Y es importante que se agreguen imágenes de todo el cuerpo para los portadores de la mutación SDH, porque estos a veces se pasan por alto en las evaluaciones bioquímicas. Ahora, tanto la resonancia como el ATAC tienen eh, buena sensibilidad, o se encuentran más del 95% de los paragangliomas y feocromocitomas. El ATAC se utiliza de forma inicial. Los feocromocitomas tienen un aspecto heterogéneo, a menudo con áreas quísticas. Dependiendo de la composición, pueden tener calcificaciones y hemorragias. Y en un ATAC con contraste dual, se distinguen de otros porque tienen más intensidad en la fase arterial. Y decía que generalmente, si tienen niveles de realce mayor a 10 unidades Hounsfield, o más bien más de 20 unidades Hounsfield, ya era diagnóstico de feocromocitoma. Y aunque la TAC como la RM tienen la misma sensibilidad para localizar estos tumores, también se recomienda el uso de RM ponderadas en T2, especialmente en pacientes con paraganglioma metastásico en la base del cráneo y cuello, con clips quirúrgicos, en pacientes con alergia al contraste del ATAC y para pacientes en los que la exposición a la radiación debe ser limitada, como en niños, en embarazadas. Y aquí en la T2 vamos a ver que el feocromocitoma suele aparecer como lesiones brillantes. Ahora, en cuanto a la metayodo benzilguanidina, este es un derivado de la guanidina que se asemeja a la noradrenalina y se va a transportar de manera activa hacia células de la médula suprarrenal, pero va a tener una afinidad baja por receptores de catecolaminas y no se va a metabolizar. ¿Y para qué nos va a servir? Para determinar si una masa suprarrenal es un feocromocitoma, para obtener imágenes de paragangliomas ocultos, para confirmar si la masa extraadrenal es paraganglioma o se trata de otro tumor como el neuroblastoma, y también para buscar metástasis. Se realiza con gammagrafía. Y bueno, aquí están las imágenes, cómo se observa. Y estos tienen buena sensibilidad. Bueno, más o menos sensibilidad. Por ejemplo, es más sensible en los tumores benignos, unilaterales, suprarrenales y esporádicos. Por ejemplo, en un feocromocitoma suprarrenal primario tiene una sensibilidad de 88% y va a ser menos sensible para los tumores bilaterales, malignos, extraadrenales y relacionados con MEN2 o con VHL. Para los para gangliomas extraadrenales, una sensibilidad de 67%, está baja, y metástasis de un 57%. Entonces, como se vio que tenía baja sensibilidad, pues se hicieron otras pruebas con PET con 18F fluorodesoxiglucosa, que
es como la modalidad preferida para imágenes funcionales en pacientes con enfermedad metastásica. Em, y pues bueno, aquí se menciona algunas de la sensibilidad que tiene para la forma no metastásica 88, metastásica 76. Estos son otros tipos, la 18F fluorodopa, sensible específicamente, o bueno, mayormente para gangliomas de cabeza y cuello y con mutaciones en SDH que son silenciosos. Y también aquí, bueno, les apunté sus sensibilidades. Muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta estos puntos. Si las imágenes de las glándulas suprarrenales son normales, se deben realizar imágenes de áreas adicionales del cuerpo. Se debe completar, se deben completar las imágenes del abdomen, pelvis, tórax, cuello y extremidades. También deben incluirse en caso de enfermedad metastásica, pues para evaluar, por ejemplo, la metástasis ósea. Los pacientes que tengan un solo tumor secretor de epinefrina o de metanefrina que mida menos de 5 centímetros, probablemente pues no requieran mucho las imágenes funcionales adicionales, ya que estos tumores casi siempre están confinados a la glándula suprarrenal y presentan una pequeña probabilidad de metástasis, incluso si hay un componente hereditario. Por el contrario, la imagen funcional va a ser necesaria para las lesiones que secretan noradrenalina o normetanefrina que midan más de 5 centímetros o están asociados a un síndrome tumoral hereditario, ya que pues estos van a determinar un potencial metastásico. Si el tumor es menor de 3 centímetros y el paciente es menor de 40 años y no tiene antecedentes familiares de estos tumores, no va a ser necesario realizar más estudios antes de proceder a un tratamiento definitivo. Y vamos a pasar ya al tratamiento por último. El tratamiento definitivo es la escisión quirúrgica. La primera elección va a ser la cirugía laparoscópica para resecar estos tumores. Y pues en sí, durante la cirugía se expone a altos niveles de catecolaminas circulantes y esto pueden causar crisis hipertensivas, pueden causar arritmias, incluso aunque los pacientes antes de la operación estén normotensos y aunque estén asintomáticos puede ocurrir esto. Entonces, todos los pacientes con estos tumores deben de recibir un tratamiento médico preoperatorio adecuado para así bloquear los efectos de las catecolaminas que se liberen y con esto pues se minimizan las complicaciones. Entonces, el manejo preoperatorio de la presión arterial es con alfa bloqueadores y con expansión de volumen. Esto nos va a evitar las taquicardias, las arritmias transoperatorias. El alfa bloqueo se va a iniciar 7 a 21 días antes de la cirugía y el alfa bloqueador con más frecuencia usado es la fenoxibenzamina, que es un bloqueador de receptores alfa de acción prolongada. No sé si aquí encontremos, bueno, no, más bien no investigué si aquí tenemos, pero decía que también podríamos usar los bloqueadores de acción corta en caso de que no hubiera fenoxibenzamina, como son prazosin, terazosin y doxazosin, o también en caso de que la hipertensión del paciente no fuera lo suficientemente grave. En cuanto al beta bloqueador, los beta bloqueadores en general no se van a prescribir para los pacientes con feocromocitomas hasta que ya se haya iniciado el tratamiento con los antihipertensivos, como los alfa bloqueadores adrenérgicos o bloqueadores de calcio. Entonces, el bloqueo beta adrenérgico nada más debe usarse para tratar los síntomas beta adrenérgicos, por ejemplo, rubor, latidos fuertes, taquicardia, y es importante que se dé primero el bloqueador alfa, porque el bloqueo de receptores beta 2 vasodilatadores, sin que se bloquee eh, también a los receptores alfa 1 vasoconstrictores, nos puede llevar a una crisis hipertensiva si la concentración de noradrenalina es alta.
Y en sí, bueno, aquí está una tablita que nos resume lo que les acabo de decir. La droga de los alfa bloqueadores, la que se da al principio es la fenoxibenzamina, y aquí están las otras opciones. Los alfa bloqueadores cardioselectivos como atenolol o metoprolol, o no selectivos como el propanolol, y para controlar las taquiarritmias causadas por catecolaminas o el bloqueo alfa. Am, en cuanto a los bloqueadores de canales de calcio, estos se pueden agregar si no se logra un control adecuado con los receptores, con, con el bloqueo de los receptores alfa y beta. Los bloqueadores de canales de calcio se pueden usar como agentes iniciales de elección en pacientes que tienen normotensión, hipotensión leve, que no puedan tolerar los bloqueadores alfa debido a la hipotensión. Generalmente se observa en los tumores que secreten predominantemente dopamina. Am, bueno, muy bien. Y ya empezando al tratamiento de elección, como les decía, es la resección quirúrgica. Casi todos los fiocromocitomas se pueden resecar por vía laparoscópica. Este es el mejor procedimiento para extirpar casi todas las neoplasias suprarrenales que midan menos de 6 centímetros de diámetro. Sin embargo, los tumores que sean invasivos o que midan más de 6 centímetros, pues van a ser difícil por esta vía laparoscópica. Entonces, se prefiere una intervención abierta. Los riesgos de mortalidad operatoria son muy bajos, son de 2.4%, pero la morbilidad sí puede aumentar hasta un 20%. También se puede utilizar como tratamiento curativo para tumores metastásicos limitados o recurrentes. También se pueden utilizar como una técnica de reducción de volumen en pacientes con enfermedad metastásica extensa, esto para reducir síntomas y complicaciones. Sin embargo, los beneficios a largo plazo de estos procedimientos de citorreducción para aquellos pacientes con enfermedad metastásica pueden estar limitados. Ok. En el manejo postoperatorio, algunos pacientes pueden sufrir de hipotensión en el postoperatorio, y se puede remediar mejor con la administración de líquidos. También otro problema que se puede presentar es la hipoglucemia. Esta se va a prevenir mejor mediante la infusión de dextrosa al 5%, iniciada inmediatamente después de la extirpación del tumor, y se va a continuar durante varias horas. Esta hipoglucemia postoperatoria tiende a ser transitoria, pero la hipotensión puede persistir hasta un día o más después de la cirugía, entonces hay que tomar cuidados en esto. En sí, el pronóstico a largo plazo de estos pacientes después de la operación es bueno, es excelente, aunque el 50% puede permanecer hipertenso después de la cirugía. Las pruebas bioquímicas se deben de repetir entre 14 y 28 días después de la cirugía para detectar restos de la enfermedad. Es importante es importante aclarar que los resultados normales en las pruebas bioquímicas después de la operación no van a excluir la enfermedad microscópica remanente. Entonces no se le debe decir a los pacientes que ya están curados y que no va a ser necesario seguimiento adicional. Se necesita un seguimiento. Y en este seguimiento a largo plazo, alrededor del 17% de los tumores pueden reaparecer, y la mitad de estos tienen signos de malignidad. Y ya en cuanto a la enfermedad metastásica, ningún fiocromocitoma o paraganglioma se debe etiquetar como benigno. Entonces, el estudio histológico a veces no nos permite determinar si un tumor ha metastatizado, perdón. Estas metástasis pueden ser microscópicas, y a veces pues tampoco se ven los resultados en estudios de imagen y análisis bioquímicos. Y el riesgo de metástasis detectables es más alto en estas circunstancias. Una ubicación extraadrenal, como es paraganglioma, o invasión local extensa, eh,
a nivel quirúrgico, pues que los tumores decía que si eran más adherentes, tendían a ser más adherentes y difíciles de disecar, tenían más probabilidades de recurrir o de metastatizar. También decía que los que tenían concentraciones altas de esta proteína Ki67, que se detectaba mediante el metayodo, también los que tenían actividad de telomerasa aumentada, una expresión alta del gen CMYC, también tenían probabilidades de ser malignos. Estas metástasis al momento del diagnóstico son evidentes en un 10%, con feocromocitoma suprarrenal. Se encuentra que otros 5 a 10% tiene enfermedad metastásica o recurrencia local en 20 años, en un transcurso de 20 años. La TAC o la resonancia magnética puede no detectar metástasis pequeñas y pues después de la resección, como les decía, hay que hacer vigilancia. Aquí están los lugares, los sitios más frecuentes de metástasis: huesos, ganglios linfáticos, hígado, pulmón. Y estos son los métodos que se utilizan: ablación por radiofrecuencia, radiación de axe externo, radioterapia con el metayodo y quimio con ciclofosfamida. Y estos se pueden usar en pacientes con enfermedad metastásica en quienes la cirugía no es factible. Y, por ejemplo, la ablación por radiofrecuencia se utiliza con éxito en metástasis hepáticas y óseas. La radiación de axe externo